Y ahora pido al doctor Carlos Baeza Herrera que nos hable de un tema extremadamente importante en este concepto de justicia en cirugía y la perspectiva que él tiene sobre la democratización de los consejos de especialidad. Doctor Baeza, gracias por aceptar y atentos para su conferencia. No deseo iniciar mi participación sin antes agradecer a la mesa directiva de nuestra academia por permitirme estar después de tantos años de ausencia. Agradecerle al señor doctor Carlos Hinojosa Becerril por haberme concedido la oportunidad de participar como ponente. Trataré en los minutos siguientes de empalmar el contenido de mi ponencia con mi ingreso como socio numerario a nuestra Academia Nacional de Medicina. Era un residente cuando la necesidad de que los cirujanos de niños tuvieran una institución que de forma organizada dictara los trámites a través de los cuales se obtendría un diploma con el que demostraba que las habilidades y destrezas obtenidas durante una residencia eran suficientemente satisfactorias como para ejercer la especialidad. Eran tiempos de inmadurez de muchas organizaciones no gubernamentales y seguramente por eso observé en el incipiente consejo muchas cosas que hoy día me parecen impropias, pero que no enumeraré porque me parecería injusto comparar eventos o fechas, mucho menos personajes, con lo que hoy, con mucho más éxito, ejercen aquellas funciones. Mi entrada a la academia se retrasó justamente debido a una confusión en la obtención de mi diploma, pero que tampoco creo correcto exponer. Reiteraré, representa para su servidor un verdadero placer volver a estar presente en esta egregia sala de conferencias, pero obvio es decir, que también representa una enorme responsabilidad, ya que volver después de tanto tiempo a abordar un tema que por naturaleza es disruptivo y desconozco en sus detalles más importantes, convierte a mi participación en un compromiso del que suplico de la manera más atenta y sentida la acepten con la gentileza y con la generosidad equivalente a la humildad que impongo en ella. No relataré la experiencia obtenida durante los años que fui profesor titular de posgrado y mi relación con los distintos consejos a los que estuve unido, porque daría un sesgo que no deseo a mi participación. Más bien, quiero exponerles las inquietudes que emergieron en mi mente y conciencia cuando se sentía que el deber de un docente era formar discípulos de excelencia, a fin de que ese alumno triunfara en el concurso para obtener el reconocimiento de sus habilidades y destrezas. Confieso que estuve equivocado en muchos rubros relacionados con mi supuesto e inaceptable derecho a elegir quién de los que promovieron el cuarto año de la residencia a la graduación debían participar y quiénes no, negando el derecho que hoy entiendo es inalienable, concursar al margen de la opinión de sus profesores. Estoy convencido que desde 1963, en que se integró el primer consejo a la fecha, el desarrollo en lo relacionado con la evaluación teórica, el paso del examen práctico en humanos a modelos distintos y demás temas, sin duda alguna, han mejorado de manera ostensible. Dicho lo anterior, trataré de ser lo más explícito posible y evitaré caer en tentaciones de narrar hechos anecdóticos y acusaciones injustas. La inquietud por formar los consejos nació, como ustedes seguramente saben, a instancias, a inquietudes del doctor Isaac Costero, un patólogo que llegó a México con la posguerra, en la Guerra Civil de España, y que se hizo cargo del Departamento de Patología del Hospital General de México, entiendo, de cardiología, entiendo, de nutrición, entiendo, y que trascendió por su inquietud, junto con otros colegas suyos, de copiar lo que ya se estaba haciendo en Europa.
Posteriormente, unos años después, por 1975, distinguidos académicos, el doctor Ortiz Monasterio y otros, como el doctor Rivera Serrano, tuvieron la inquietud de reunir a los expertos y proponer que cada una de las especialidades tuviera su normatividad, tuviera reglamentos cuyo fin final, cuyo fin y propósito óptimo debía ser la preparación ideal, idónea, para que el especialista ejerciera con la responsabilidad y con eficiencia que la población de México estaba exigiendo. Con el paso del tiempo, después de 1963 y 75, en que se integró el equipo de expertos para proponer la formación de los distintos consejos, continuaron. Tengo entendido que llegaron de cirugía neurológica, entiendo que después llegó cirugía plástica y reconstructiva. Evidentemente el maestro Ortiz Monasterio era profesor entonces y seguramente que fue de los primeros consejos que se formaron. El propósito final, como comité, que no tiene mayor injerencia en la funcionalidad de los consejos, era justamente dar la idoneidad con base a los acuerdos que había entre los distintos mesas directivas de los consejos y la Academia Nacional de Medicina, llegar a un punto de convergencia en el cual se puntualizaría lo más importante para que aquellos médicos graduados en programas de formación de médicos especialistas en México se aglutinaran y fueran en su momento ya constituidos, se evaluaran por pares en cada año de la salida de la residencia. Y obviamente que su función fue regular y garantizar la calidad, la ética y la actualización de la atención médica en el país. Me referiré que su marco regulatorio insistía en la ética, y yo entiendo que no solo la ética del consejo, cuanto la ética de los que conforman los distintos consejos, es decir, la base social de los consejos, que es cada uno de los médicos asociados a cada consejo. Estas palabras salieron publicadas en un artículo del doctor Santos Preciado, doctor presidente de CONASEM, quien en su parte final habla de que la certificación sea defendible, justa y socialmente legítima. Y quiero tomar lo de socialmente legítima porque vuelve, según mi manera de pensar, que vuelve a referirse en cierta manera no solo al cuerpo en sí de los consejos, las mesas directivas, sino a su contenido medular, que son, insisto, los socios. El propósito que me motivó para proponerle al doctor Hinojosa este tema, es porque después de haber hecho una revisión más o menos superficial, porque no hay mucho que decir de eso, lo que encontré respecto de los consejos es extraordinariamente poco y casi todo inclinado a contenidos que son relativos a la formalidad de los consejos, al incremento del número de afiliados, a la calidad de las evaluaciones, a la creación de instrumentos que hacen que los aprobados, que los aprobados que merecían aprobación sean aprobados y que no haya falsos negativos, hablando en sentido de investigación, que hubiera elementos que no debiendo haber recibido el diploma lo recibieran o la inversa. Deseo insistir, y esto
con el costo social a que me expongo, que mi participación va a partir de cuestionamientos que seguramente todos nos hemos hecho, seguramente cada uno de nosotros hemos encontrado en el intento de conocer a profundidad o en su superficialidad lo que significa un consejo de especialidad. Y por poner ejemplos, si los agremiados, por ejemplo, los agremiados al CONASEM son 30,000, y si de pronto todos tuvieran una evaluación y que cada elemento cobrara 10,000 pesos, la cantidad de dinero que se está moviendo es extraordinariamente elevada. Yo no quiero hacer juicios, ni mucho menos suposiciones, y muchísimo menos acusaciones, pero cuando una sociedad, cuando una asociación, cuando una organización, está demostrado desde el punto de vista social, llega a puntos estratosféricos relacionados con los dineros, indefectiblemente debe de haber movimientos que no son del todo transparentes, que no pueden considerarse del todo moralmente aceptados. Existen antecedentes, al menos en lo que a mí respecta, de que en la integración, en la aceptación, estoy hablando no de tiempos actuales que confieso que desconozco mucho, en que había condicionamientos para que determinado alumno de determinada escuela de la República tuviera acceso, tuviera legítima pretensión de obtener un diploma para ejercer su especialidad de manera socialmente responsable. Esto indistintamente lleva a pensar que es posible que hoy todavía suceda, no lo sé, porque insisto, estoy retirado en el ámbito, pero creo que si es inquietud en ustedes, se podría enriquecer lo que se sepa, lo que se tenga como conocimiento al respecto. También encontré en esos antecedentes que habiendo elementos morosos, por decirlo así, residentes en formación de último grado, que por alguna razón tenían alguna morosidad, recurrían a su consejo correspondiente pidiendo clemencia, por decirlo de alguna manera, y decir, si te debo 10,000 pesos, deme oportunidad, señor presidente del consejo, de que yo le vaya pagando por mensualidades y así podamos llegar a un acuerdo y yo le pueda liquidar en forma total. Cuando ya me gradúe y obtenga yo el diploma que pretendo tener para ejercer mi profesión. Pocos consejos tienen en su contenido medular aspectos relacionados con este tipo de variables tan delicadas como es los rechazos, como es las faltas de respeto, como es falta de reciprocidad por ser pares, como es actos discriminatorios o circunstancias peores como persecuciones, acusaciones, notificaciones, llamadas telefónicas con propósitos de intimidación y muchos otros fenómenos que se suceden, aunque no, por desgracia, no son del conocimiento, porque los alcances de CONASEM no son tan largos, no son tan extensos como para alcanzar a conocer este tipo de cosas. Es probable que alguien interesado pudiera hacer una encuesta y de pronto conociera la opinión de cada uno de los graduados y que obtienen el diploma del consejo, qué es lo que opinan, qué es lo que opinan de la evaluación,
de los exámenes, de los sinodales, de los costos, de los lugares en donde se reúnen. Por lo tanto, procederían muchísimas cosas si llegáramos a conocer detalles de ese tipo de ángulos que se observan en el diario y cotidiano manejo y relaciones entre los consejos y el CONASEM. Existen circunstancias como en los comicios. Todo el mundo damos por hecho que los comicios son transparentes, son diáfanos, son estrictamente como nosotros creemos que debe suceder en el terreno de la transparencia. Sin embargo, según mi experiencia, no es real. ¿Por qué? Pues porque sucede, o más bien sucedía, insistiré en que estoy hablando del tiempo pasado, y había tendencias, los profesores más influyentes le decían al residente de cuarto año, ¿sabes qué? Vota por fulanito o por sutanito porque ahí está nuestra buena relación, tu rotación, tu calificación, quizá tu paso final a obtener el diploma. ¿Tiene el CONASEM autoridad para llegar a puntos de ese extremo? No. Creo que lo único que he visto que puede hacer, de acuerdo a lo que he consultado y lo que se ha publicado, lo único que ha hecho es contribuir para que la madurez de los consejos en sus funciones vitales incrementen en su calidad. Que la relación que existe entre CONASEM sea muy preferente. Pero no puede ni siquiera hacer una recomendación, ni mucho menos una sugerencia. Finalmente, yo entendiendo que la autoridad máxima de los consejos son las asambleas, y que en las asambleas es donde está la verdadera respuesta a todos los problemas que existen con los consejos. Si yo tuviera, si alguien me pidiera la opinión respecto a lo que yo desearía, es que se hiciera más democrático. ¿Qué es ser más democrático? Darle más al socio, al miembro, que es la médula de los consejos. No es el presidente ni el tesorero, ni siquiera CONASEM. Son los constituyentes, son los miembros de los consejos. Y son de lo que nadie habla, de lo que nadie escribe, de lo que nadie interroga para llegar a conocer cuál es la situación real. Y propondría, por ejemplo, presidencias de consejos rotacionales, entrevistas a socios de ciudades pequeñas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un graduado de un instituto a un graduado de, por poner un ejemplo, porque hay escuelas de posgrado de segundo nivel hoy todavía. No se puede comparar de ninguna manera el resultado en un lado y en otro. Y yo ponía un ejemplo. El Consejo de Salubridad General establece que no deben los hospitales de tercer nivel recibir urgencias, pero tienen los estudios más sofisticados para hacer los diagnósticos. Y los hospitales de segundo nivel, por ejemplo, sí pueden recibir una torsión testicular, que es una urgencia. El estándar para el diagnóstico de la torsión testicular es el ultrasonido. El ultrasonido con visualización de la vascularidad. Pero los hospitales de segundo nivel no lo tienen. Y lo tiene el hospital de tercer nivel. ¿Dónde está el problema? El del hospital de tercer nivel no recibe a su paciente para hacer el diagnóstico a tiempo. Y el que recibe el segundo nivel, exponiendo al niño que pierde el testículo porque no tiene el estándar dorado para reconocer la enfermedad. Circunstancias como esas suceden cuando hay un diferendo tan grande, un espacio, una brecha tan grande entre uno y otro espacio, de ahí las inequidades y algunas evaluaciones injustas. Becas a socios destacados, reuniones interpresidenciales, intercambio de ideas, vigilancia de abusos y muchas otras cosas más que seguramente, si esto inquieta a ustedes, tendrán la oportunidad de opinar, de proponer. Muchas gracias.